Estimados alumnos y profesores, reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 5. En la actividad orientadora anterior, iniciamos el estudio de la tercera etapa del método estadístico correspondiente al procesamiento de los datos, a la que le daremos continuidad en esta actividad. Pasaremos a profundizar en el resumen y la presentación de los datos como procesos importantes de la tercera etapa del método estadístico. Esperamos que al concluir de estudiar nuestro sumario seamos capaces de calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, analizar los percentiles en series en las medidas de posición relativa, utilizar un sistema estadístico profesional en el tratamiento de los datos para su resumen, presentación y análisis, calcular las medidas para resumir datos cualitativos y explicar la presentación de la información de los datos biomédicos. Existen medidas de resumen de la información tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Dentro de las primeras tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición relativas. Para las variables cualitativas tenemos las medidas para resumir datos cualitativos. Las medidas de tendencia central son medidas de localización o posición central, es decir, tienden a ubicarse en esta posición ya que el uso de diferentes criterios permite medir el medio o centro de un conjunto de datos cuya magnitud es típica o representativa de estos. Podemos decir que las medidas de tendencia central que estudiaremos son la media, que es la más utilizada, la mediana y la moda. La media es la medida de tendencia central más utilizada. También se le denomina promedio. Se obtiene sumando el valor de cada elemento de un grupo de datos dividido entre el número total de datos. Tiene como propiedades que siempre existe y es única. Les tenemos un ejemplo. Los siguientes datos representan el peso en kilogramos de 8 lactantes en una SIC. 8, 9, 4, 5, 7, 6, 4 y 5. Se requiere hallar el promedio de peso en kilogramos de estos 8 lactantes. Para hallar la solución, se realiza la suma de los pesos de los 8 lactantes, que es igual a 48. Al dividir la suma entre el número de datos, que es 8, se tiene 48 dividido entre 8 es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta es que la media aritmética de los pesos de los 8 niños es de 6 kilogramos. La media aritmética se representa por la siguiente fórmula, donde n es el número total de datos y x sub 1 a x sub n es igual a cada uno de los datos y se lee como la media es igual a x sub 1 más x sub 2 hasta x sub n dividido entre n, o lo que es lo mismo, a la sumatoria desde i igual 1 hasta n, o sea, de todos los datos, dividida entre n. La mediana se define como el valor que divide a un conjunto de datos ordenados a la mitad. Sus propiedades son: siempre es única y siempre existe. Para obtener la mediana, seguiremos los siguientes pasos. Número 1. Ordenar los datos, puede ser de menor a mayor o viceversa. Número 2. Contar la cantidad de datos. El total puede ser par o impar. Número 3. Encontrar la posición central o centro del conjunto de datos. Si el número de datos es impar, encontrar la posición a través de la fórmula n más 1 dividido entre 2.
Si el número de datos es par, encontrar las posiciones n entre 2 y n entre 2 más 1. Con el paso número 4, procedemos a obtener el valor de la mediana. Si n es impar, el valor que ocupa la posición encontrada en el paso anterior, n más 1 dividido entre 2, es la mediana. Si n es par, los valores que ocupan las posiciones centrales encontradas en el paso anterior, n entre 2 y n entre 2 más 1, deben promediarse, o sea, sumarse y dividirse entre 2, y su resultado es la mediana. Veamos el siguiente ejemplo. Se necesita conocer la mediana del peso en kilogramos de los lactantes de la SIC Negro Primero. Sus pesos son 8, 9, 7, 5, 6, 7, 4 y 5 kilogramos. Para hallar la solución aplicando los pasos estudiados, en primer lugar se ordenan los datos de menor a mayor o viceversa, lo cual pudiera quedar de la siguiente manera: 4, 5, 5, 7, 7, 8 y 9. Al tener los datos ordenados, usted puede localizar las posiciones de los diferentes valores como aparece en la tabla. Como segundo paso, vamos a contar la cantidad de datos representado con la letra n minúscula, y en este caso n es igual a 8, que es un número par. Como tercer paso, pasamos a encontrar la posición central o centro del conjunto de datos. Como n es igual a 8 y es par, calculamos las posiciones centrales n entre 2, que es para este caso 8 entre 2 igual 4 y se corresponde con la cuarta posición, y n entre 2 más 1, que es igual a 8 entre 2 más 1, lo que es igual a 4 más 1, que es igual 5 y se corresponde con la quinta posición. Con el cuarto paso vamos a obtener el valor de la mediana. Como n es igual a 8 y es un número par, los valores que ocupan las posiciones centrales encontradas en el paso anterior, o sea, el valor de la cuarta y quinta posición, deben promediarse. El valor de la cuarta posición, como se observa en la tabla, es 6 y el valor de la quinta posición es 7. El valor de la mediana entonces es igual a 6 más 7 entre 2. Esto es igual a 13 entre 2 y es igual a 6.5 kilogramos. La respuesta a nuestro problema es entonces: el valor de la mediana de los pesos de los 8 lactantes de la SIC Negro Primero es de 6.5 kilogramos. Este valor expresa que el 50% de los lactantes pesan menos de 6.5 kilogramos y el 50% restante pesan más de 6.5 kilogramos. Como ya habíamos dicho anteriormente, otra de las medidas de tendencia central es la moda. La moda es el valor que más se repite en un grupo de observaciones, es decir, el de mayor frecuencia. Si dos valores se repiten con la misma frecuencia, se dice que la distribución es bimodal. Tiene como propiedades que puede no existir, y esto sucede cuando ningún valor del conjunto de datos se repite, y puede haber más de una moda. Veamos un ejemplo. Se le preguntó a 10 adolescentes por el número de novias que han tenido. Sus respuestas fueron 2, 1, 2, 0, 0, 1, 4, 5, 2, 3. La respuesta es: la moda es 2, porque se repite 3 veces. Las medidas de tendencia central no bastan para caracterizar a un grupo de datos. También es importante conocer si los datos en general están cerca o alejados de los valores centrales. Es por ello
que es necesario utilizar las medidas de dispersión. Estas miden cuánto se alejan o dispersan los datos con respecto a valores centrales o a valores entre sí. Las más comunes son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. La varianza es el resumen de la variabilidad de los datos con respecto a su media y al conjunto de datos. La varianza es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio o media aritmética. Su cálculo es la suma de los cuadrados de la diferencia de cada valor del conjunto de datos con respecto a la media aritmética del conjunto de datos total, dividido por el número de observaciones disminuido en 1. Se identifica por la letra S al cuadrado y se expresa en unidades cuadradas. Su fórmula se aprecia en esta diapositiva, donde S al cuadrado es la varianza, X sub I se corresponde con cada valor de los datos, X barra es la media aritmética o promedio del total de datos, N es el número total de datos y la letra sigma mayúscula es el símbolo de sumatoria. El valor de la varianza no se expresa en cuánto se alejan los datos de la media y del conjunto de datos, es decir, que a medida que este valor es mayor, la dispersión de nuestros datos es mayor. Por ejemplo, dado un conjunto de pesos de lactantes, 3,4, 3,8, 4,9, 6,3 y 7,6 expresados en kilogramos, con una media aritmética de 5,2 kilogramos, se nos pide calcular la varianza. Para la solución, primero determinaremos n, que en este caso es igual 5. Después, sustituimos los valores en la fórmula para el cálculo de la varianza, como se observa en la diapositiva. Como ven, el valor de la varianza, representado como S al cuadrado, es de 3.06 kilogramos al cuadrado. Como podemos apreciar, la respuesta a nuestro problema es la varianza del peso de los lactantes es de 3,06 kilogramos cuadrados. Pasemos a analizar la desviación estándar. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio o media aritmética. Su fórmula es S mayúscula es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, donde S mayúscula es desviación estándar y S al cuadrado es la varianza. El valor de la desviación estándar nos expresa en cuánto se alejan los datos de la media del conjunto de datos. Es decir, que a medida que este valor es mayor, la dispersión de nuestros datos es mayor. Continuamos con el ejemplo anterior y ahora se nos pide calcular la desviación estándar del grupo de pesos de los lactantes. Como recordarán, la varianza calculada es de 3,06 kilogramos cuadrados y la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Sustituyendo entonces S igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, S es igual a la raíz cuadrada de 3,06 kilogramos, que es igual a 1,75 kilogramos. Obsérvese que el resultado final es en kilogramos, mientras que la varianza se expresa en unidades cuadradas de la variable, en este caso kilogramos cuadrados. En este problema, la respuesta es: la desviación estándar del peso de los lactantes es de 1,75 kilogramos. La desviación estándar no se expresa en cuánto se alejan los datos de la media del conjunto de datos, es decir, que a medida que este valor es mayor, la dispersión de nuestros datos es mayor. Ahora veremos el coeficiente de variación, que nos indica qué % es la desviación estándar de la media aritmética. Además, podemos decir también que utilizando el coeficiente de variación,
es posible comparar las dispersiones de dos o más grupos de datos medidos en dimensiones distintas. Este coeficiente no podrá utilizarse para comparar datos de variables de diferentes tipos, es decir, de una variable continua con las de otra discreta. La fórmula es C mayúscula V mayúscula igual a S mayúscula entre X mayúscula barra por 100. Donde C mayúscula V mayúscula es coeficiente de variación del grupo de datos, S es la desviación estándar y X mayúscula barra es la media aritmética. Retomemos el ejemplo anterior. Ya conocemos que la media aritmética del peso de los lactantes es de 5,2 kilogramos y la desviación estándar es de 1,75 kilogramos. Entonces, se nos solicita calcular el coeficiente de variación para este grupo. Sustituyendo en la fórmula, como se aprecia en la diapositiva, obtenemos como resultado 33,65%. Por lo que la respuesta a nuestro problema es: el coeficiente de variación del peso del grupo de lactantes es de 33,65%. Como mencionamos, el coeficiente de variación también nos sirve para comparar grupos diferentes de datos, pues no dependen de la unidad de medida. Veamos un ejemplo. Tenemos dos grupos de jóvenes con edades diferentes, un grupo de 25 años y un grupo de 11 años. Podemos observar que ambos grupos poseen igual desviación estándar en su peso, 5 kilogramos en cada caso. Calculemos el coeficiente de variación para ambos grupos. En el grupo de 25 años, el coeficiente de variación para el peso es de 6,9%, y en el de 11 años el coeficiente de variación para el peso es de 12,5%. Podemos concluir que a pesar que ambos grupos poseen igual desviación estándar para el peso, 5 kilogramos en cada caso, los tienen la misma dispersión que los datos de ambos grupos dispersión, utilizando el coeficiente de variación podemos detectar que hay más variabilidad en el peso de los integrantes del grupo de 11 años que en el de 25 años. Otra medida de dispersión es la amplitud o rango, que se conceptualiza como la diferencia entre el valor máximo y mínimo en un conjunto de valores. Indica el recorrido de los datos y tiene múltiples usos. En la actividad orientadora anterior, estudiamos cómo obtener la amplitud de los intervalos de clases para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Veamos ahora un ejemplo. Calcular la amplitud para el conjunto de los pesos de 5 pacientes en kilogramo, cuyos pesos son 40, 60, 85, 72 y 100 kilogramos. Amplitud es igual a valor máximo menos valor mínimo. En este caso, 100 menos 40, y esto es igual a 60 kilogramos. Obtenemos por resultado que la amplitud del conjunto de pesos de los 5 pacientes es de 60 kilogramos. Analicemos a continuación las medidas de posición relativa, que son aquellos valores que describen la posición de un dato con respecto al total. Podemos decir que los cuantiles son medidas de posición relativa que dividen al conjunto ordenado de datos en varias partes iguales. Los cuantiles más utilizados son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen el conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Para esto necesitamos 3 valores, y estos son los cuartiles Q1, Q2 y Q3. Los deciles dividen el conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. Para esto necesitamos 9 valores, y estos son los deciles D1, D2, D3 hasta D9.
Los percentiles dividen el conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales. Para esto necesitamos 99 valores y estos son los percentiles P1, P2, P3 hasta P99. Supongamos que tenemos 620 observaciones de frecuencias cardíacas en pacientes portadores de hipertiroidismo. Una de las características del hipertiroidismo es mantener la frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué medida podría servirnos para delimitar el 25% de las frecuencias cardíacas más bajas? ¿Y qué posición ocupará el elemento que separe ese 25% del 75% restante? Halla el valor correspondiente a esta posición. Lo que se nos está pidiendo es encontrar el valor del percentil 25. Para calcular los percentiles se debe, primero, ordenar el conjunto de datos de menor a mayor o a la inversa. Segundo, calcular la posición que ocupa el percentil 25. Para esto determinamos el porcentaje del total de observaciones que corresponde al 25 percentil. Es decir, nos planteamos hallar por debajo de qué valor se encuentra el 25% de los datos, o sea, habría que localizar en la serie ordenada la posición del 25%. Número de datos, 620. Calculamos el 25% de 620 y esto es igual a 155, es decir, que la posición del 25 percentil corresponde a la posición 155 del conjunto de datos. Tercero, determinar el valor del percentil 25, P sub 25. Sabemos que la posición del 25 percentil, P sub 25, es la 155. El valor correspondiente a esta posición, según la tabla, es 116 latidos por minuto. Por lo tanto, el valor del percentil 25 es igual a 116 latidos por minuto. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál sería la posición del 25 percentil si en lugar de 620 observaciones hubieran sido 625, manteniéndose el fragmento anterior con la misma numeración? En esta nueva situación, al tener 625 observaciones, que es un número impar, el cálculo de la posición que ocupa el 25 percentil se obtiene 25 entre 100 por 625 igual a 156,25, o sea, 25% de 625 nos da un valor fraccionario que se aproxima al entero inmediato superior 157. La posición del 25 percentil es la 157 y en la posición 157 aparece el valor de 120 pulsaciones por minuto. Como vemos, el 25 percentil, 120 latidos por minuto, es un valor que en este caso sí pertenece al conjunto original. Eso es debido a que el total de observaciones es impar. Resumiendo, los pasos para el cálculo de los cuantiles son los siguientes. Primero, ordenar el conjunto de datos. Segundo, calcular la posición que ocupa el cuantil. Determinación del porcentaje del total de observaciones de acuerdo con el cuantil planteado. Si el número resultante es entero, se toma en cuenta esta posición y la siguiente. Si por el contrario el resultado es un número fraccionario, la posición será el próximo valor entero. Tercero, determinar el valor del cuantil. El valor del cuantil corresponde al valor de la posición hallada en el paso anterior. Uno de los usos más comunes que se le da a los percentiles en las ciencias de la salud es para determinar puntos de cohortes con vistas a definir rangos de normalidad. Muchas veces se utiliza el 5 y 95 percentil. Un ejemplo concreto viene dado por las tablas pediátricas para pesos, tallas y edad.
En las ciencias de la salud, a las variables cualitativas se les presta especial importancia, tomando en consideración el axioma médico que dice que existen enfermos y no enfermedades. Las medidas para resumir variables cualitativas que estudiaremos son la proporción, el porcentaje, la razón, el índice y la tasa. Proporción, representado con P minúscula, es toda fracción del tipo P igual A sobre N, donde A es el número de elementos que tienen una característica en común respecto a un total de elementos N estudiados, y su fórmula es P igual A sobre N. La proporción no es más que la frecuencia relativa que estudiamos en la actividad orientadora 4 como uno de los pasos para obtener las distribuciones de frecuencia. Veamos un ejemplo para el cálculo de la proporción. Tenemos un grupo de 400 pacientes en la isla Ratón del Amazonas y de ellos 300 son hombres. Se desea conocer la proporción de hombres. Los datos nos ofrecen un número total de pacientes igual a 400 y un número total de hombres representado con la letra A igual a 300. P es igual a A sobre N, sustituyendo P es igual a 300 sobre 400, lo que es igual a 3 sobre 4. La interpretación de nuestro resultado P igual a 3 sobre 4 es que en el conjunto de elementos hay 3 hombres por cada 4 personas. Esta interpretación es mucho más fácil si se multiplica por 100. En este caso estamos en presencia del porcentaje. El porcentaje no es más que la proporción multiplicada por 100. Así, en el caso anterior, el porciento de hombres es 75%, y esto significa que por cada 100 personas hay 75 hombres. La fórmula para calcular el porcentaje se observa en la diapositiva, donde P minúscula es la proporción. La razón, representada como R sub n, es una fracción del tipo A dividida entre B, donde A y B se refieren a características diferentes. En ocasiones nos interesa conocer la relación que hay entre elementos con distintas características, por ejemplo, la relación que hay entre hombres y mujeres. Si 300 es el número total de hombres y 100 el número total de mujeres, en este caso la razón es R igual a 300 dividido entre 100, lo que es igual a 3. Esto significa que hay 3 hombres por cada mujer. Esta razón se conoce con el nombre de razón de masculinidad y es utilizada en demografía. Ahora bien, calcule la razón de mujer a hombre. En este caso, R es igual a 100, que es el número total de mujeres, dividido entre 300, que es el número total de hombres, y esto es igual a 1 dividido entre 3. Esto significa que hay una mujer por cada 3 hombres. El índice es la razón multiplicada por 100. Usualmente se representa por I mayúscula. Su fórmula es I mayúscula es igual a R sub n multiplicada por 100 y es igual a dividir A entre B y multiplicarlo por 100. En el ejemplo anterior, el índice de masculinidad es I es igual a R sub n multiplicado por 100. Esto es igual a 300 dividido entre 100 multiplicado por 100, que es igual a 300. Y significa que hay 300 hombres por cada 100 mujeres. Los índices son muy utilizados en las ciencias de la salud. La tasa se define, en el caso de las ciencias de la salud, como el número de veces que ocurre un evento o hecho vital determinado dividido entre el número de individuos de una población expuestos a la ocurrencia de ese evento o hecho vital en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada, multiplicado por 10 elevado al exponente k. Considerando por evento o hecho vital todos aquellos eventos que le ocurren a un individuo desde que nace hasta que muere. Por ejemplo,
el nacimiento, el casamiento, defunciones y otros. Su fórmula es T mayúscula igual a mayúscula dividido por N mayúscula y multiplicado por 10 elevado al exponente K, donde T es igual a tasa, A igual al número de veces que ocurre un evento o hecho vital determinado en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada, N el número de individuos de una población expuestos a la ocurrencia de ese evento o hecho vital en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada. 10 elevado al exponente K es un factor por el cual se multiplica para obtener números enteros en los resultados, facilitar su interpretación y comparación con otros similares en otras poblaciones, zonas geográficas o periodos de tiempo diferentes de los analizados, y también depende de la magnitud de la población. Y K es un número entero, como por ejemplo 2, 3, 4, entre otros. Ejemplo, si en un grupo de 100.000 personas, municipio A del estado B, mueren 1.000 en un año, la tasa de mortalidad en esa población en ese año es T es igual al número de veces que ocurre un evento o un hecho vital dividido entre el número de individuos de una población expuestos al evento o hecho vital multiplicado por 10 al exponente 3, o sea, multiplicado por 1.000. T es igual al número de defunciones en el municipio A dividido entre la población del municipio A multiplicado por 1.000. T es igual a 1.000 dividido entre 100.000 y multiplicado por 1.000 es igual a 10. A través de este cálculo podemos afirmar que en la población A del estado B en el año 2006 ocurrieron 10 defunciones por cada 1.000 habitantes de ese municipio. Observe que la tasa de mortalidad se multiplica por 1.000, es decir, por el factor 10 elevado al exponente 3. Esta tasa expresa el riesgo de morir en esa población. Una vez recogida y procesada la información, es necesario presentar los resultados de manera adecuada, de forma tal que contribuya a una mejor comprensión y exposición de dichos resultados en función de los objetivos del trabajo. Existen 3 tipos fundamentales de presentación: textual, tabular o cuadro estadístico y gráfica. La presentación de la información textual es la forma escrita habitual de presentar un documento o informe y constituye la forma principal de presentación de los resultados. Atendiendo a que se trata de una comunicación científica, debe limitarse a lo estrictamente necesario, cuidando de mantener una secuencia lógica en la exposición y de no incurrir en repeticiones innecesarias, citando todas y cada una de las tablas y figuras a que se haga referencia. Los cuadros estadísticos resultan de gran ayuda tanto para el investigador como para el lector del informe de su trabajo, ya que constituyen una forma sintetizada y más comprensible de mostrar los resultados, sobre todo cuando la información es de tipo repetitivo. Además, permite mostrar frecuencias, relaciones, contrastes, variaciones y tendencias mediante una presentación ordenada de la información. Pasemos ahora al estudio del cuadro o tabla estadística. Una tabla estadística consta de 3 partes: el título, el cuadro propiamente dicho o cuerpo de la tabla, y las notas explicativas o calce, a lo que también se le llama pie. El título debe ser completo, claro y conciso, es decir, debe reflejar claramente en qué consiste el contenido y con qué criterios se clasificaron los elementos a que se hace referencia, ubicándolo además en tiempo y lugar. El cuadro o cuerpo de la tabla
está constituido por un grupo de casillas o celdas formadas por el entrecruzamiento de filas y columnas. La primera fila se reserva para indicar a qué se refieren los datos subyacentes y qué unidad de medida se utilizó. En la primera columna se reflejan las diferentes clases según la escala de clasificación empleada. Las notas explicativas, calce o pie, sirven para indicar la fuente de donde se obtuvieron los datos y, de ser pertinente, la significación estadística o alguna breve nota aclaratoria del contenido que puede indicarse por llamadas mediante símbolos colocados como exponentes. En la diapositiva que están observando se muestra una tabla con todas sus partes: el título, el cuadro o cuerpo y el calce. Las tablas para las publicaciones y los informes finales se elaboran definiendo 4 líneas básicas, y esta plantilla se puede seleccionar en la aplicación Microsoft Word en la barra de menús, opción tabla. La realización de una investigación genera un volumen considerable de información sobre las variables del estudio, lo que requiere de utilizar alguna técnica que permita presentarla de tal modo que sea claramente entendible y sin necesidad de textos acompañantes aclaratorios para su interpretación. Ahora estudiaremos la presentación gráfica de la información. El gráfico constituye una de las formas de presentar una información ya resumida. Tanto él como la tabla permitirán dar de forma rápida y clara, de un golpe de vista, una idea del comportamiento de los datos. Estudiaremos las características generales de los gráficos. El gráfico resulta menos preciso que la tabla, fundamentalmente cuando se trata de variables cuantitativas, pero es más fácil de entender. Se utiliza sobre todo para destacar la tendencia que sigue un fenómeno o una variable, o para resaltar una particularidad de los datos o alguna relación entre variables. Todo gráfico estadístico está constituido por varios elementos, los cuales mencionamos a continuación: la presentación, que incluye identificación y título; el gráfico propiamente dicho; la fuente; las notas explicativas y la leyenda. La identificación consiste en numerar los gráficos consecutivamente, por ejemplo, gráfico 1, gráfico 2. El título es una forma abreviada de la tabla que la originó. El gráfico propiamente dicho muestra el tipo de gráfico. Se verán los distintos tipos de gráficos en el epígrafe siguiente. La fuente informa de dónde se originó. Las notas explicativas tienen un uso similar a las descritas en las tablas, y la leyenda tiene el fin de identificar los elementos del gráfico con su correspondiente origen. El cuerpo o gráfico propiamente dicho varía en su configuración en dependencia del tipo de variable que se representa, pero siempre debe indicar claramente las coordenadas, las escalas y las unidades de medida, reservando el eje de las abscisas, eje X, para la variable, y el eje de las ordenadas, eje Y, para las frecuencias absolutas o relativas, como el porcentaje. La leyenda permite identificar claramente los diferentes elementos del cuerpo del gráfico. Se utilizan 2 tipos básicos de gráficos para las variables cualitativas y cuantitativas discretas: el gráfico de barras y el gráfico de sector o pastel. En el gráfico de barras, las variables son representadas por rectángulos que pueden colocarse en posición horizontal o vertical. Para la construcción debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos: todas las barras deben tener el mismo ancho. Los espacios entre las barras deben ser todos iguales y nunca menores que la mitad del ancho de las barras ni mayores que éste. La escala de la frecuencia debe comenzar por 0.
Los gráficos de barra pueden ser de tres tipos: de barras simples, de barras múltiples y de barras proporcionales. A partir de la siguiente tabla, ejemplificaremos estas variedades de gráficos de barras. Con los siguientes datos mostrados en la tabla, ejemplificaremos los tres tipos de gráficos de barras. Vemos aquí un ejemplo de gráfico de barras simples. Esta diapositiva muestra un gráfico de barras múltiples. Y en esta se observa un gráfico de barras proporcionales. El gráfico de pastel o sector se utiliza para la representación de una variable cualitativa o cuantitativa discreta y brinda la misma información que el de barras simples. Cuando la variable que se está analizando es cuantitativa continua, se necesitan gráficos que reflejen esta característica. Entre ellos está el polígono de frecuencias y el histograma, siendo este último el más utilizado. El histograma consiste en barras adyacentes unidas y se utiliza para representar una variable cuantitativa continua y la información se dispone en frecuencias absolutas o relativas. En este gráfico, cada uno de los intervalos de clase se corresponderá con una y solo una barra. Veamos el siguiente ejemplo. La tabla 5 representa los resultados de un estudio relacionado con las defunciones por accidentes. El estudio tuvo lugar en el área de salud integral comunitaria Herrera Vega del estado Distrito Capital durante el año 2006. Los datos fueron tomados del registro de estadísticas de la SIC. En su pantalla se muestra un histograma, que es la representación gráfica de los datos cuantitativos continuos de la tabla 5. Debemos aclarar un aspecto que hay que tener en cuenta al interpretar el gráfico. El ancho de cada barra es la representación de cada intervalo de clase. En este histograma son 5, 10, 10 y 20 años respectivamente. Estos intervalos se corresponden con los valores de la tabla 5 y son 0 a 4, 5 a 14, 15 a 24 y 25 a 45. Observe que el histograma se construye teniendo en cuenta el límite inferior de los intervalos de clase. El último intervalo termina sumándole 1 al límite superior del último intervalo de clase. Si multiplicamos el ancho de un intervalo de clase por la altura de la barra, que es el valor del eje de las y coordenadas, obtendremos la frecuencia absoluta de ese intervalo de clase. Por ejemplo, si en el primer intervalo de clase multiplicamos 5, que es el ancho del intervalo, por 100, que es su altura, obtendremos 500 defunciones. Este valor se corresponde con la frecuencia absoluta del primer intervalo de clase de la tabla 5. O sea que la área de la barra, ancho por alto, se corresponde con la frecuencia absoluta del intervalo de clase. Hablemos del polígono de frecuencias. Este gráfico es utilizado para las variables cuantitativas continuas. En el eje de las abscisas, eje horizontal o de las X, se colocan los valores correspondientes a los puntos medios o marcas de clase. En la tabla número 6 se muestra el peso de 1.250 pacientes de la SIC Herrera Vega del estado Distrito Capital medidos en el año 2006. Para la construcción de un polígono de frecuencias se utilizan las marcas o puntos medios de cada clase que se muestran en la segunda columna de esta tabla. El proceso para obtener el dato representado en cada valor del eje vertical es dividir el total de pacientes de cada clase entre la amplitud del intervalo de clase. Por ejemplo, para obtener el valor del eje vertical del primer intervalo de clase, marca de clase 62,5, que es 100,
Dividimos el total de pacientes del primer intervalo de clase, que es 500 como se muestra en la tabla, entre la amplitud del primer intervalo de clase, que es 5, o sea, 500 dividido entre 5 es igual a 100. Y se procede de igual forma para obtener el resto de los valores del eje vertical. Después, unimos estos puntos por medio de líneas rectas. El polígono de frecuencias debe terminar en el eje de las abscisas, eje horizontal o eje de las X, para dar idea de área. Para lograr esto, hay que construir un intervalo imaginario anterior a la primera clase y uno posterior a la última, ambos con frecuencia 0. En este caso, el intervalo imaginario anterior a la primera clase es de 55 a 60 kilogramos con un punto medio o marca de clase de 57,5 kilogramos. El intervalo imaginario posterior a la última clase es de 85 a 90 kilogramos con un punto medio o marca de clase de 87,5 kilogramos. Nótese que ambos intervalos de frecuencia no tienen pacientes, luego su frecuencia absoluta es de 0. El área que se encuentra por debajo del polígono de frecuencias representa el total de pacientes analizados. Veamos la tabla 7, que contiene los datos de la tabla 6, a la cual se le ha añadido una columna con la frecuencia relativa. Recordemos que el total de la frecuencia relativa es igual a la unidad, como podemos ver en la tabla. Por lo tanto, el área bajo la curva del polígono de frecuencias representa el total de pacientes. Si este polígono de frecuencias se construye a partir de la frecuencia relativa, el área bajo la curva también será igual a la unidad, o sea, igual 1. En la actualidad se realizan gráficos mediante aplicaciones en computadoras. Una de las utilizadas es Microsoft Office Excel de Microsoft Windows. Usted debe construir una tabla y un gráfico estadístico mediante una aplicación en la computadora con datos reales de su consultorio médico y traerlo a la consolidación. Para concluir, hay que decir que las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición relativa se utilizan para realizar el resumen de los datos obtenidos. Las tablas y gráficos estadísticos se utilizan para la presentación de los datos. En la próxima actividad orientadora comenzaremos el estudio de la estadística inferencial.